Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Por Siempre Viernes. Primero quería yo presentarles a esta persona, este personaje, como quieran llamarle, que está aquí con nosotros, que estamos súper agradecidas de que haya aceptado nuestra invitación. Él es psicólogo, docente, formador de psicoterapeutas, mi sensei, porque yo así le digo, mi propio psicoterapeuta, entonces estoy súper contenta y feliz de que él esté aquí. Lleva más de 15 años de experiencia, es especialista en psicoterapia gestal y sin más preámbulos, por favor, démosles la bienvenida a Julio, nuestro psicólogo invitado en este episodio. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Bienvenido, Julio. La verdad es que, como platicábamos ahorita, muy emocionados de tenerte aquí, porque aparte, muy buena respuesta de la gente. Hay mucha gente que te quiere mucho. Qué gusto y muchas gracias a ti, Erlín, y a ti, Meli, por la invitación. Y pues bueno, vamos a ver qué se, qué se desarrolla ahorita en la conversación. Muchas Gracias. gracias a ti también, Julio. Pues la verdad es que primero, la verdad, preparamos una dinámica para este episodio. Sí, Antes por ahí ya viste que te estuvimos ahí haciendo como promoción en nuestra parte de historias y en nuestro Instagram y tuvimos, la verdad, muy buena respuesta, para ser honestos. Muchos de nuestros colegas, te mandan muchos saludos por ahí, si lo están escuchando, te mandan muchos saludos. Y pues la verdad es que hicimos una dinámica, preparamos una dinámica, sí se puede decir como tal, ¿no? Sí. O sea, de preguntas y respuestas para el psicólogo invitado, porque nos dimos cuenta que, bueno, para nosotros de entrada es súper fundamental, y lo dijimos desde que iniciamos este proyecto juntas, que era como fundamental traer a gente de esta como zona o región. Nosotros sabemos que tú estás en Mérida, digo, para quienes nos vayan a escuchar, él está en Mérida, vive ahí, y en cualquier cosa, pues vamos a estar por ahí compartiendo todas sus redes sociales. Pero fundamental justo traer a las personas de esta zona que hayan aportado algo a nuestras vidas, ¿no? Tanto mía como de Arlene, como a lo mejor en común. Y en este caso, pues para mí, tú eres una de ellas y lo sabes. Entonces, tuvimos muy buenas respuestas para esta dinámica. Y la verdad es que, pues, va a ser así, como hacerte, como qué pregunta le harías al psicólogo y pues de ahí ir partiendo, ¿vale? Entonces, perfecto. para comenzar, Julio, la primera pregunta, que creo que no es de extrañarse, y sobre todo por ser, creo que un psicoterapeuta gestal, a mí me gustaría mucho que nos platicaras y hacer un poquito de énfasis para quienes no la conocen y quienes quieran saber un poquito de esto. ¿Qué es la psicoterapia gestal, Julio? Claro. Mira, la terapia Gestalt, de entrada podemos decir que es un enfoque existencial. ¿Esto qué quiere decir? Que se centra en cómo la persona experimenta su propia vida, ¿no? En sí mismo y en relación con los otros. De tal manera que buena parte del trabajo que hacemos es observar la experiencia subjetiva, el cómo la persona vive lo que vive, ¿ok? Cómo lo significa, cómo construye el contacto o sus relaciones con el mundo y consigo mismo. De tal manera que en el proceso terapéutico lo que hacemos es una exploración de su experiencia y en esa exploración identificamos qué necesidades tiene, qué recursos tiene, ¿no? Eh, qué nuevos recursos puede construir para poder seguir en su proceso de crecimiento. ¿Okay? Digamos que de manera general y con un De lenguaje manera general, más así. aterrizado, ¿no? Sería algo así. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para todos los que por ahí tenían alguna duda, si recurrir a algún terapeuta gestáltico, pues ya por ahí pueden saber un poquito del término general, por así decir, que es la psicoterapia gestal, y a lo mejor los que somos aquí creadores de esta o co-creadores de esta psicoterapia que lo hacemos de forma de colegas, al final pues es justamente lo que Julio pues acaba de definir. Ahora, Julio, por ahí, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta de la gente. Así es. Y hay algunas preguntitas que queremos compartirte desde a lo mejor un aborde quizás psicoterapéutico desde tu perspectiva y desde la parte como gestáltica. Y Sí. por ahí viene una pregunta que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿En verdad tiene sentido
o es algo creado para hacernos pertenecer a algo? Cuéntanos, Julio. De entrada ya es súper compleja la pregunta porque creo y todos nos lo hacemos en algún momento. En algún punto creo que todos nos hacemos esta pregunta en algún momento de nuestras vidas. Entonces, ¿tú qué le dirías a esta persona que la preguntó, Julio? Bien. Para empezar, es una pregunta complejísima, ¿no? Como tal, no hay una respuesta que sea la respuesta. Pero a ver, desde una visión existencial, o sea, retomo un poquito el hilo de lo que decía hace un momento, ¿no? Desde una postura existencial como tal, la vida en sí misma, va a sonar muy raro esto que voy a decir, pero no tiene un sentido. ¿A qué me refiero con ello? Porque no quiero que esto suene como a una especie de pesimismo, ¿ok? Lo que nos están diciendo los filósofos existenciales es que como tal no venimos como con una especie de precarga, ¿no? O de destino ya trazado, sino que este destino, entre comillas, este sentido, lo construimos. Entonces, lo que dicen muchos autores, muchos filósofos y muchos terapeutas de una visión existencial, es que como tal, por sí misma la vida no lo tiene, ¿ok? Porque si no, entonces no importaría mucho lo que hagamos, el sentido ya está dado, ¿no? Ya estamos predeterminados o programados para algo. Lo que nos dicen, por el contrario, es que parte de nuestro proceso es encontrar y construir un sentido, ¿ok? Hay algunas opiniones ahí que, digamos que se apartan un poquito de esta visión, pero que siempre tienen el origen en el mismo principio, ¿no? Por ahí hay un filósofo, Albert Camus, que dice por sí misma que la vida es absurda, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero justo para él, buena parte, digamos, como de nuestro proyecto como seres humanos, es aceptar que la vida es absurda, ¿no? Que como tal no tiene un sentido, pero que si lo podemos aceptar de esta manera, entonces esto quiere decir que podemos elegir una forma en particular de vivirla. Entonces, no hay un sentido ya dado para responder ya a la pregunta que plantea esta persona, sino que este sentido, ¿no? O dirección de vida es un proceso que se construye, es un proceso de búsqueda, ¿no? Y en ese sentido, una terapia, especialmente de corte existencial, nos puede ayudar a ir como poniendo las piedras o ir planteándonos las preguntas que, si las vamos respondiendo, dan la pauta para la construcción de un sentido. Muchas gracias, lo excelente, excelente. Qué fuerte para quienes tienen esta parte de decir, no le encuentro un sentido como tal, porque al final creo que es válido todas las respuestas, como siempre decimos, todas las respuestas son válidas, o sea, entonces muchas gracias por aclararlo desde esta perspectiva, Julio, porque al final creo que es bastante importante hacerles llegar quienes a lo mejor pudiéramos tener esta información porque estudiamos o nos preparamos bajo este tipo de terapias existencialistas. Entonces podemos, a lo mejor a la gente que recurre a nosotros, darle ¿no? Pero gente que todavía no tiene esta visión yo, como siempre, agradezco todas las aportaciones. La siguiente pregunta, Julio, es, ¿cómo puedo trabajar la autoconfianza? Ok. Retomo nuevamente esta idea existencial. Les hablaba en un inicio de que construimos una relación con el mundo, ¿no? Una postura existencial en psicoterapia, digamos que uno de sus pilares es la relacionalidad, ¿ok? Es decir, todo lo que construimos en este proceso lo construimos en relación con otros. Así que cualquier idea de sea autoestima, ¿no? ¿No? Cualquier auto, como en este caso, antes de ser un auto, es un otro. Es decir, esto que le llamamos autoestima o esto, como en la pregunta que le llamamos autoconfianza, digamos que es como la sedimentación
de las relaciones que hemos construido con otros. Así que una cosa como una autoestima no es más que la estima que he recibido de los otros y que hoy la veo en mí. ¿Ok? Hay un discurso digamos, como muy aceptado y casi sin cuestionar de todos estos autos, ¿no? Y como si primero fuera la autoestima y después viene todo lo demás, ¿no? En realidad, desde esta visión, la autoestima es lo último que ocurre. Primero me nutro de la estima de los otros y a partir de la naturaleza de esa estima es que me construyo una autoestima. Por lo tanto, si aterrizamos esta idea a la autoconfianza, es ¿qué tanto confío en mí? ¿Ok? Esta idea de qué tanto confío en mí es el resultado de qué tanto otros también han confiado en mí, ¿no? Y tienen, digamos, como este voto de fe en mí. Así que antes de hablar de autoconfianza y dejar esto en el individuo como si fuera solito su responsabilidad, revisaría cómo ha estado la construcción de la confianza, de la fe en él, en sus relaciones más significativas, ¿ok? Cómo construye incluso esta confianza con otras personas. Y entonces poder tomar estas experiencias, ¿no? E incluirlas en esta autorreferencia, auto entre comillas, ¿no? Porque repito que el auto siempre va después del otro. Hay una frase por ahí que dice un filósofo existencial que se llama Maurice Merleau-Ponty, que dice, el yo es la primera persona del plural, ¿no? ¿Esto qué quiere Qué decir? bonito. Esta idea que tenemos de uno mismo, del yo, no es más que el resultado de la interacción con otros, ¿no? Así que cualquier auto yo lo revisaría primero en relación con otros, ¿no? Para ver qué significados construimos a partir de ahí, ¿sí? Oye, Julio, y haciendo como énfasis en esta parte, Sí, para los que tienen como esta situación como relacional, porque sabemos que también parte de la terapia existencial o enfoque existencialista, como la gestal, tiene mucho que ver con el entorno y la sí, relación con el otro. sí. ¿De dónde partiría o de dónde vendría esa relación? Por ejemplo, si esta persona que nos preguntó dijera, bueno, ¿por dónde puedo empezar? Es decir, desde dónde empezó a nutrirse, por ejemplo, desde qué relación, desde su infancia, los padres, los amigos, desde qué punto tú nos dirías eso. Ok. Porque justo, igual como para tomar un poco, ¿qué pasa, tomando la referencia de que acaba de decir Meli, qué pasa cuando todo o estos primeros acercamientos, padres, amigos, importantes en mi vida, están mal? Ujú. O sea, han fomentado como algo negativo en mí, como el tener esa autoconfianza. ¿Cómo la genero? Sí, Claro. Sí, exacto. Bien, muy buena pregunta. Sí, o sea, para empezar, es cierto, digamos que esta referencia que tengo del mundo inicialmente es de las figuras significativas, de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? De nuestros primeros, en psicología se le llama de nuestros grupos primarios, ¿ok? Sí, esas son las primeras referencias, pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque como bien lo dice Sarlina, a veces no son necesariamente la mejor referencia, ¿no? O es una referencia que ha venido cargada de muchas heridas, ¿no? De mucho dolor, etcétera. Pero afortunadamente no son las únicas. Es decir, también construimos relaciones con otros. Y en la medida en la que vamos creciendo, nuestros círculos también se van ampliando. O sea, cuando somos niños, cuando somos bebés, nuestro círculo es solamente los que están en casa, nuestros cuidadores. Papá, mamá, los tíos, los abuelitos, etcétera, ¿no? En la medida en la que vamos creciendo, cuando el niño entra a una etapa escolar, sí es cierto, digamos que las figuras más significativas siguen siendo sus cuidadores, pero también hay, digamos, un crecimiento de estos círculos sociales. Empiezan a tener maestros, empiezan a tener amigos, ¿ok? En la medida en la que entramos a la adolescencia, estos círculos se hacen aún más amplios, las relaciones se hacen más estrechas, ¿ok?
Es decir, afortunadamente existe tanta gente en el mundo y nos vinculamos con tanta gente en el mundo que fuentes de validación las vamos a encontrar a veces en donde menos esperamos, ¿ok? A veces en un maestro en la escuela que nos escucha, a veces con un amigo que muestra su afecto, su aprecio hacia nosotros, su cuidado hacia nosotros, ¿no? A veces puede que esto ocurra, no sé, en los grupos religiosos, en otros grupos sociales. Es decir, no podemos reducir que nuestra fuente, digamos, de nutrimento sea única y exclusivamente nuestra familia. Afortunadamente no, no es así. Así que buena parte de lo que hacemos en el proceso terapéutico es ir revisando dónde más hubo, digamos, como nutrimentos que recibimos del entorno, ¿sí? Y Correcto. y hay quienes en el proceso recuerdan al maestro que confió en uno, ¿no? Hay quienes Yo quiero hacer recuerdan, aquí una pausa, Julio. Yo sí, justo cuando aceptaste la invitación, mira, venía yo en el camino para grabarlo y estaba yo súper emocionada y contenta y creo que te lo dije. Y sí, justamente, o sea, mi referente fue el que acabas de decir. ok, Yo estoy súper contenta porque además Julio, o sea, haciendo énfasis de que sí pasa y sí sucede esto, es Julio es una persona que siempre creyó en mí, o sea, desde la universidad. sí, Entonces, Julio siempre que yo creyó en mí. Entonces, como que ahorita que tú dices esto, yo hago como válido o válido quizá sí. desde mi experiencia, vamos a decirlo así, que sí sucede, o sea, que sí sucede nutrirte de alguna persona que afortunadamente, pues tu único vínculo no es el familiar. Sí, Muchas gracias. Julio. gracias, gracias, Meli. Y sí, o sea, de hecho, cuando vamos hablando de estos círculos que se van haciendo más grandes, hay un punto donde si la persona lo que hace es buscar terapia, el terapeuta también se vuelve parte de estos círculos, ¿no? Y Sí. entonces el terapeuta se vuelve alguien que te refleja recursos, que te refleja características, que te refleja cualidades, ¿no? Que te rebota ideas que te permiten como integrarlas, ¿no? A tu visión del mundo y ampliar tus recursos de construcción de vínculos. Entonces es interesante porque es un proceso que nunca se acaba, ¿no? No podemos separar la relación de lo que somos. Por eso decía hace un momento esta frase de Merleau-Ponty, ¿no? El yo es la primera persona del plural. Y en ese plural está nuestra familia, amigos, nuestra historia, maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Incluidos los terapeutas, ¿no? Las personas con las que hemos compartido espacios. Perfecto, muchas gracias, Julio, por esta aportación. Y bueno, continuando con la dinámica, hay otra que creo que es una pregunta importante también. ¿Cómo puedo trabajar la herida del rechazo? Mm, ok, muy buena pregunta. Y creo que además, digo, me parece que no fue planeado así, pero va a No, tener... no, pero va de la mano. Pero creo que con lo que vamos platicando va de la mano. Exacto, va teniendo como cierta coherencia. Porque entonces, fíjense, si partimos de que venimos de una red de relaciones en la que construimos nuestra identidad, nuestra personalidad, incluso nuestra autoestima, hace unos minutos hablábamos de los autos, en esta pregunta en particular que habla del rechazo, seguramente en estas historias también hay historias de rechazo, también hay heridas de rechazo, ¿ok? Algunas más profundas que otras, ¿no? Algunas de estas heridas, digamos, como más a flor de piel que otras. Y sabemos que mientras más primaria haya sido, es decir, mientras más pequeños éramos y más necesitábamos el cobijo, el respaldo de nuestro entorno, si ahí se dan estas heridas de rechazo, son más profundas y nos marcan de una manera más significativa, ¿no? Pero lo interesante es qué hacer con ello es justo como mencionaba, ir revisando en qué otros espacios ha habido una experiencia de recibimiento, una experiencia de aceptación, ¿no? Una experiencia de incondicionalidad. Es decir,
vamos descubriendo en el proceso del diálogo, en el proceso terapéutico, que así como he tenido ciertas experiencias de rechazo que tal vez me marcaron, que me hicieron desconfiar de mis vínculos, también puedo ir encontrando excepciones a esta experiencia, ¿no? Y ver quién sí me ha aceptado, quién es quien no me ha puesto condiciones para estar, para darme y hacerme un lugar. Y lo interesante de esto es que cuando tenemos una herida, nuestra atención está puesta en la herida, pero no en otros espacios. El espacio terapéutico lo que hace es decirte, sí, hay una herida, vamos a mirarla, pero también vamos a mirar otros espacios. Y lo interesante aquí viene es cómo le hiciste para ser aceptado en este otro espacio. ¿Cómo le hiciste para animarte a correr el riesgo y dar este salto de fe, de confiar en otros espacios y en otras relaciones? Incluso en el espacio terapéutico sería muy interesante porque si alguien llega y en el espacio terapéutico me hace esta pregunta, de entrada ya está confiando en mí, ¿ok? Así que algo que yo observaría es cómo le haces también aquí conmigo para animarte a confiar a pesar de tener una historia donde alguien o algunas personas te han rechazado y te hirieron de esa manera. Es decir, empezamos a poner, es como poner una lámpara, ¿no? La lámpara a veces está puesta solo sobre la herida. Y sí, vale la pena mirarla, vale la pena atenderla, pero también vamos a empezar a mover la lámpara a otras zonas, ¿no? Zonas donde la persona ha podido construir otro tipo de relaciones, incluso aquí en el espacio terapéutico, donde también construye un vínculo, un lazo que le llamamos relación terapéutica, pero que sirve como ejemplo para poner la lámpara y decir, oye, pero aquí ¿cómo le haces? Aquí ¿cómo le haces para animarte a dar ese salto? Aquí ¿cómo le haces para ser recibido? ¿Qué pones tú? ¿Qué observas que pongo yo? Y de esta manera la persona puede hacer esta, digamos, como metaobservación, es decir, observarse a sí mismo y decir, claro, ya entendí cómo le hago. Y que entonces estos recursos, estas herramientas, se las pueda llevar a otros espacios y replicarlos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en el proceso terapéutico es ampliar la mirada, es poner la lámpara en otras áreas, ¿ok? No para dejar de mirar donde estuvo, sino para ampliar el campo de visión, ¿sí? Justo yo, ahorita que mencionabas lo de ver los otros espacios, ¿se vale entonces querer trabajar con ese espacio de rechazo? Porque, por ejemplo, a lo mejor es con mi mamá, Ujú. un ejemplo, con la madre, que es el Sí, más fuerte y es la persona que yo siento que más me rechaza. ¿Se vale voltear a ver otros lados para ver cómo hice para trabajar esa relación? sí. A ver, una posibilidad, digo, hay gente que llega y lo que quiere hacer es reconstruir el vínculo con su mamá y su mamá aún está ahí, está disponible, ¿ok? Y sí, es una posibilidad. Si la otra persona está en disposición de, claro que se puede reconstruir la relación, pero si no lo está, por la razón que sea, igual y nos toca acompañar el duelo de decir, no, no está disponible, no quiere o no puede, no está en sus recursos hoy, ¿ok? Y entonces es como, ¿qué tipo de relación hoy sí podemos sostener? ¿No? En una ocasión, una paciente me hablaba de una relación muy difícil con su mamá, ¿no? Constantemente es invalidada, ¿no? Y ella me decía, quiero poderme acercar, quiero poderme acercar, quiero poder ser cercana, pero cada vez que lo hago, ella me invalida, busca alguna forma y lo hace, ¿no? Y entonces ella me hablaba como de cierta sensación de culpa por tener una distancia con su mamá. Y lo que revisábamos es que si esa distancia la acortaba, sin que haya ningún cambio del otro lado, ella se exponía a salir lastimada nuevamente.
Justo, justo. Entonces, Excelente. con la culpa es como revisar que esa distancia es una forma de seguir en contacto con su mamá. Más cerca, duele. Muy lejos, no hay relación, se rompe. Entonces ella se da cuenta que la distancia también cuida. La cuida a ella y cuida el vínculo con su mamá. Y qué Sí, buena observación para la gente también, ¿no? Que lo escucha, porque a veces llegan muchos sentimientos, y yo creo que aplica no solo en relaciones con los padres, en varias relaciones que Claro. tenemos, amigos, o sea, parejas, incluso, no sé, con hijos más grandes, para padres que están pasando con sus hijos, ¿no? Que a lo mejor el nido vacío y esta situación, también creo que quienes nos escuchan, pues pudiera darles incluso esta respuestas quizá a otras preguntas. sí, claro. Y es curioso porque muchas veces hay esta idea y es parte del duelo, es decir, bueno, es que yo quisiera que sea mi mamá la que me valida. Entonces lo que hacemos acá es identificar cuál es tu necesidad. Si lo que tú necesitas es validación, sí, una posibilidad es mamá o papá o la persona en cuestión. Pero si esa persona no está disponible por cualquier motivo, podemos buscar otras fuentes de validación. Es donde más si eres validado, validada. Y hay gente que se sorprende diciendo, mis amigos son los que me validan. Con ellos sí puedo tener distancias muy cercanas, de mucha intimidad, de mucha proximidad, y ahí no me siento expuesto, ahí no me lastiman. O con mi pareja sí puedo, pero con mi mamá no. Entonces lo que hacemos es como ampliar la mirada y decir qué otras fuentes, qué otros satisfactores hay para esto que yo necesito, que es ser visto o ser validado. ¿Ok? Y es Oye, como, Juli, una pregunta, sí, dime. porque creo que igual esto viene siendo vital en el entendimiento, por así decirlo, del proceso también terapéutico, porque tú dirás más que estás en esta parte, ¿no? O sea, em, la situación a veces cuando nutres o cuando amplías la mirada, o sea, cuando ya haces ahora sí que la mirada la amplificas y ya no ves la herida a un solo foco, sino la amplificas más grande y entonces empiezas a notar que que esa relación, por ejemplo, lo que te llevó quizá, ¿no? Como la paciente que tú mencionabas, que la lleva a consulta y se da cuenta de que otras fuentes sí se pueden nutrir. Sí, Nosotros hablábamos en un principio del podcast nuestra relación de amistad, ¿no? O sea, la importancia de la amistad, cómo nos pueden nutrir otras personas. Hay algunas, como dices, a lo mejor está topada hasta ahí, pero ujú, otras en donde no, pero sucede el caso de que buscan este mismo tipo de relación con otras relaciones, si no está trabajada, o sea, si no llegan a trabajar esto a lo mejor en un proceso de terapia, porque quizá no todos van a un proceso de terapia, claro. entonces, ¿pudieras tú decir, ah, se corre el riesgo de que siempre busque esta invalidación, por así decirlo, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con amigos, en sus relaciones laborales, el hecho de no mirarlas? Sí, a ver, creo que buena parte de nuestras experiencias primarias, ¿no? Las que tuvimos desde una edad muy temprana y con figuras muy significativas, se mantienen como, vamos a ponerlo, para no utilizar ningún tecnicismo, se mantienen como una especie de punto ciego, ¿ok? O sea, un punto ciego es una referencia que tengo, pero que no está en mi campo visual, pero que de alguna manera influye en mi actuar, ¿ok? A eso me refiero con un punto ciego aquí. Entonces, si buena parte de nuestra identidad la construimos así, por ejemplo, a partir de la descalificación, me crecieron, no sé, con el discurso de que soy tonto, ¿ok? Vamos a poner este ejemplo. Todo el tiempo me invalidaban cualquier cosa que yo diga, me hacían sentir que era tonto o que no era lo suficientemente hábil para responder, para actuar, etcétera, ¿ok? De alguna manera, aprendí a construir como una especie de ecuación donde mi identidad va de la mano en un solo paquete, ¿no?
con el vínculo con la persona que me daba esta referencia de mí, ¿ok? De tal manera que esta identidad que construyo, digamos que solo adquiere sentido cuando hay alguien que me mira de la manera en la que siempre me miraron, ¿ok? Mientras siga esto siendo un punto ciego, seguiré pensando, es que yo así soy, ¿ok? Esta es como mi esencia, o esta es como la única realidad posible, como si fuera una especie de atributo, ¿no? Que traje ya de nacimiento, así soy. Entonces, una gran parte, digamos, de nuestras relaciones se va a basar en construir espacios donde me confirmen este punto. ¿Por qué? Porque aprendí a ser visto de esta manera, a través de ser, entre comillas, tonto. ¿Me explico? Pero lo valioso de esto es que en esta red de relaciones de la que hablábamos va a haber gente que nos ofrezca contraste. Va a haber gente, ¿no?, que se acerca y que nos mira como nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestro valor, ¿no? Y muchas veces estas excepciones es como si de alguna manera nos metieran el pie, nos ponen en desequilibrio. Y eso tal vez suene raro porque la idea es pensar, a ver, espérate, pero si hoy me miran como en un sentido positivo, ¿cómo esto me pone en desequilibrio? Claro, pone en desequilibrio el autoconcepto que construí, ¿ok? Entonces, hay gente que llega a terapia justo diciéndome, me siento muy raro porque resulta que alguien me valida y siempre me quedé esperando y el pero, ¿no? Claro, excelente. Y Sí. justo eso es lo que miramos, ¿no? Decir, ok, pues parece que a veces no hay un pero. Ahora, ¿cómo llegaste a la conclusión de que siempre tenía que haber un pero? De que siempre tendría que venir que la mirada, ¿no? La confirmación que el otro me da tenía que venir con el calificativo de ser tonto. Entonces lo que hacemos es que esto que estaba en un punto ciego, ahora lo empezamos a poner al frente, Lo ¿sí? reflejamos, por así Sí, decirlo. sí, empezamos a hacerlo evidente y entonces la persona se empieza a dar cuenta que esta no es una esencia, es una referencia que le construyeron. Por eso Correcto. vuelvo a lo que decían los existencialistas, no hay un sentido ya dado, no venimos ya preprogramados o con una especie de precarga, sino que nos construimos en relación. Y sí, hay relaciones con las que nos construimos nuestra identidad a partir de las heridas, pero hay otras relaciones que nos ofrecen contraste y así ampliamos también nuestro sentido del yo. ¿Sí? Excelente, muchas gracias, Juli. Excelente aportación, porque justo, como bien dices, no viene planeado, pero qué chistoso es cómo van fluyendo las cosas, Sí, sí. porque siendo esta parte de decir, vamos a invitar a un psicólogo existencialista, ¿no? Que la gestal, ¿cómo lo mira? Hay una pregunta de alguien que dice, ¿puedo ser feliz estando solo? Ujú. Buena pregunta. Hay varias cosas ahí que me vienen a la mente, ¿eh? Sé que de repente quienes tenemos un enfoque así nos ponemos muy complejos. Sí, De entrada hay un discurso lo de, compartimos. sí, yo sé, de entrada hay un discurso como muy aceptado de que venimos al mundo para ser felices, ¿ok? Sí, Para sí, mí, y de muy entrada, aceptado sí, y como muy aceptado y como muy, o sea, como ahora sí que, además ahorita con las redes sociales, yo opino que se ha dado ahora más. O sea, si de por sí creo que antes era así, ahorita con las redes sociales y con mucha información que obtienes a cada rato, sí, ahora más se ha disparado esta parte, ¿no? Sí, y yo particularmente, o sea, sí quiero decirlo, todo, o sea, desde que soy niña, porque lo recuerdo, tengo muchas memorias de mi infancia, pero desde que soy niña, yo cada vez que soplaba la velita al pastel, decía ser feliz. ¿Cuál es tu ujú, deseo? Ser feliz. Hasta que llegué como a una etapa y de pronto tuve mi primer ¡boom! Y dices, a ver, no soy feliz y todos los años lo pido o todos los años trabajo para hacerlo. sí, Y después de eso, o sea, no, ya no me lo planteo en esas, cuando soplo esa velita.
Claro. ¿Qué opinas, Julio? ¿Tú qué opinas de esa pregunta? ¿Se puede estar solo? Exacto. ¿Se puede ser feliz estando solo? Fíjate, de entrada yo cuestionaría el tema de la felicidad como objetivo, ¿ok? Como bien acabamos de decir, pareciera que es una verdad inamovible. Y yo no sé si de verdad este sea ya un sentido dado. Si me apego a los principios existenciales, no, no lo es, ¿ok? No sé si venimos a ser felices. De hecho, nadie sabe a qué venimos, ¿ok? Sí. Nos encantaría ser felices, ¿ok? Estaría muy bien en los momentos de felicidad. Claro que son momentos que se disfrutan, ¿ok? Ahora bien, no quiero como generar desesperanza, ¿no? Ni pesimismo en la persona que hace la pregunta, pero no va para allá. Justo mi intención es ampliar posibilidades. Si bien es cierto que una posibilidad es ser felices en relación con otros, disfrutar mis vínculos, lo cual está lindísimo, pues qué padre, se puede. Yo creo que si esos vínculos están sólidos, están bien fundamentados, ¿no? Eh, son vínculos muy trabajados, ¿no? Yo creo que también podemos estar en soledad y seguir estando bien. No sé si felices, pero seguir estando bien, ¿ok? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque a ratos me temo que el discurso de soy feliz porque estoy solo o tengo que ser feliz estando solo no sea una especie de estrategia para no admitir me cuesta mucho trabajo vincularme y quisiera poder estar solo. Qué fuerte, porque creo qué fuerte en el sentido de la parte que creo que sí viene mucho de la sociedad o mucho de la información que nos llega, justo yo hago mención en esa parte, de que tienes que felices, tienes además el tener como si fuera una obligación, ¿no? O sea, tengo que ser feliz estando solo. O sea, como si fuera una obligación porque es como tengo. Y ahí, como dice Julio, ¿no? O sea, a veces hay que poner mucho entre paréntesis, a lo mejor lo que llamabas, y cuestionar qué tanto es esa parte, si de verdad es para ser feliz estando yo solo o si es porque me cuesta trabajo vincularme. Exacto. Esa es una aportación increíble. Y ahí tenemos la otra pregunta que igual va un poco de la mano. ¿Tenemos la pareja que somos o la que necesitamos? Ujú. Creo que esto de alguna manera se va respondiendo con lo que comentábamos hace rato cuando hablamos de la herida de rechazo, ¿ok? Eh, como bien decía, no solamente tenemos una referencia del mundo, afortunadamente, ¿ok? Entonces, si bien es cierto que hay experiencias que de alguna manera influyen en nuestra elección de pareja o de amigos o de cualquier otro tipo de vínculo, ¿sí? No es la única fuente de información, digamos, para elegir. Entonces, si bien es cierto que nuestras experiencias primarias tienen un peso importante y nos influyen, afortunadamente no nos determinan. Entonces, sí, puede que de alguna manera yo ya tenga, llamamos en psicología introyectado, ¿no? Asimilado, hemos como metido en nuestra cabeza una especie de chip de mensaje que me dice quién soy y entonces con quién me puedo o me debo vincular. Sí, claro, eso está, ¿ok? Sin embargo, no es la única fuente de elección que tenemos. Así que puede que yo elija una pareja que sí, de alguna manera cumple como con ese mensaje, con ese código, pero tampoco es como un destino inamovible, porque las relaciones las seguimos construyendo. Es decir, estando ya en la relación de pareja, a la pareja se le van a plantear muchísimos retos, ¿ok? Se le van a plantear muchísimas preguntas. Entonces, esas preguntas es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Ok? Vamos a utilizar los recursos que cada quien aprendió y nos aferramos a esto y probablemente eso sea como el empezar a cavar la tumba
de la pareja, ¿no? O empezamos a enfrentar ese reto y tratamos de resolverlo, de enfrentarlo lo más creativamente posible. ¿Y qué es lo interesante de aquí? Que no solamente se enfrenta el reto, sino que nos enfrentamos nosotros mismos, replanteamos los aprendizajes que traemos, ¿ok? Y también tenemos la posibilidad de crecer en la relación de pareja. Entonces tampoco es un destino fatal el que hayamos tenido ciertos aprendizajes en el pasado. Siempre vamos a tener la pregunta, ¿no? de qué vamos a hacer con esto nuevo que nos toca enfrentar, ¿sí? Espero haber sido como claro. Sí, bastante claro. Para finalizar, Julio, tú en cuestión a la parte de ir a terapia, tanto por lo que sea que estén pasando, dinos tú 3 puntos, así 3 puntos por los que tú recomiendas la terapia, o sea, ir a terapia. Ok. Creo que es muy común que se piense en la terapia muy parecido a como cuando vamos con el médico, ¿ok? Es decir, no sé, tengo un dolor en alguna parte del cuerpo, me salió una ronchita en alguna parte del cuerpo, entonces solo así decido ir con el médico, se atiende ese dolor, esa ronchita, ¿no? Y listo, me retiro, ¿ok? Es decir, hay quienes tienen la visión de la terapia muy parecida a la visión que se tiene de la visita al médico, solo cuando estoy enfermo, ¿no? Solo cuando hay como un tema específico. Y si bien la terapia nos puede servir para eso, la terapia no únicamente nos sirve para eso. Es decir, la terapia no es únicamente un espacio como reparador o un espacio para eliminar algún malestar o algún síntoma, etcétera. Que si bien nos puede servir ahí, la terapia también es un espacio para reflexionar, para poner en voz alta ideas, ¿no? Para revisarnos y tenerlo como un proceso de autoobservación, de crecimiento, de búsqueda personal, ¿no? Nos permite rebotar ideas con el terapeuta. Es decir, la terapia ofrece mucho más que solo aliviar el sufrimiento como psicológico, emocional. Afortunadamente ofrece más recursos. Entonces, ¿cuándo considerarlo? Cuando, sí, cuando tengo algún malestar, como alguno de estos, cuando necesito revisarme, ¿no? En cómo estoy, en los retos que se me van planteando en el día a día, ¿no? Cuando necesito reflexionar a mayor profundidad temas propios de la vida, ¿no? Uno de los temas que se fueron nombrando hoy es el asunto del sentido, ¿no? El asunto de la muerte, el asunto de nuestra fragilidad, nuestra finitud, nuestra libertad, ¿no? El asunto de la diferencia que puedo tener con mi pareja o con mis amigos y cómo puedo hacer como nuevos espacios, ¿no? ¿Cómo puedo construir esas distancias en mis vínculos? El miedo que puede representar la demanda de una mayor intimidad o proximidad en una relación. Entonces, si nos Como la damos... vulnerabilidad, ¿no? Poquito esta Exacto, parte. exacto. Si nos damos cuenta, la terapia no únicamente es reparadora como cuando visitamos al médico porque algo nos duele, ¿ok? Sino también es un espacio de observación. Entonces, ¿cuándo acudir a ella? Cuando yo sienta que necesito un espacio para poner en voz alta cualquiera de estas dudas, cualquiera de estos retos que me están tocando, ¿sí? Yo creo que eso pudiera ser una condición, porque no necesariamente tengo que llegar a terapia, porque ya tengo una crisis de ansiedad, ¿no? Que si bien puede servir, no es la única razón por la cual uno va a ello, ¿no? Perfecto, Julio. Pues bueno, muchísimas gracias ahora sí a todos los que nos escucharon. La verdad les vamos a dejar aquí compartido pues todas las redes de Julio. Una vez más, Julio, te agradecemos, Arlene y yo, que te hayas dado este espacio para compartir con nosotras, compartir para quienes nos escuchan. Creo que es bastante enriquecedor y nutricio toda la información que nos brindas, Claro. que nos has brindado. Y aunque
nos compartiste un poquito, porque realmente, obviamente nos pudieras ayudar en muchísimas cosas. Creo que ha sido súper valioso, ¿no? Este tiempo. Y digo, desde hablar desde el existencialismo, ya como que cayeron 20, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que al final yo te agradezco muchísimo tu aportación, Julio, tu tiempo, también aquí. Entonces, para todos los que nos escuchan, pues ya conocieron ahora sí que a quienes estuvimos por ahí diciendo y escuchando y todo, te mando muchos saludos, muchas personas de aquí, muchas personas muy queridas. Y pues si están interesados en conocer un poquito más, están las redes de Julio para que entren ahí y igual si quieren seguir haciendo comentarios, adelante, ¿no? Si quieres ir haciendo las preguntas, adelante. Claro. Sabemos que tú que quieres promocionar, no sé, algo de la parte que das de tus consultas, las maestrías, diplomados. Cuéntanos un poquito si es para gente también que tenga que tener a fuerzas, no sé, una formación de psicología, o puede ir alguien común que quiere conocerse más. Cuéntanos. Claro, mira, colaboro ahorita con 2 instituciones, además de mi práctica privada, que es de terapia individual y de terapia de grupo. También colaboro con la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista, donde damos diplomados, talleres, formaciones en general. Hay muchas de estas formaciones o de estos talleres que son abiertos al público general y hay algunas otras que son específicamente para psicólogos o para terapeutas en formación. Y también soy coordinador académico de Casa Gestalt Mérida. Casa Gestalt Mérida es un instituto de posgrados y tenemos la maestría en psicoterapia gestalt y varios diplomados. Estos básicamente van dirigidos a la formación de psicólogos y de terapeutas. Entonces, bueno, son algunas de las ofertas y en las páginas seguramente podrán ir viendo como de manera específica, ¿no? De manera un poco más puntual, cuál es la oferta que tenemos por allá o con toda confianza también me pueden contactar y preguntar. Perfecto, Julio. Pues muchísimas gracias. Ya tienen por ahí los datos. Vamos a compartir las redes de los lugares donde Julio tiene esta colaboración. Y pues gracias a todos por escucharnos en un episodio más. Que sea un por siempre viernes para todos. Muchas gracias. Gracias, saludos.